Bueno, o entro muy tarde o entro muy temprano, ¿no? Ayer te confundiste el horario, ¿no? Que te olvidaste. No, las dos cosas, pero en el fondo, no, pero estuve, mientras vos me llamabas, yo estaba en una llamada y no había forma de que me saltara ni ninguna llamada perdida, o sea que por esa razón esperaron más de la cuenta. Eh, No, porque habías puesto y 14:30 respectivamente, entonces por eso. no, es verdad, pero fíjense que le decía a mi mujer recién, mientras me estiraba un mate. En el calendario papel me puse 14 horas, en el Google puse 14:30 y a ustedes les dije 14:30, pero en mi cabeza había quedado 14. No. Eh, ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Estamos en Hola, buenas tardes a noviembre. todos. Estamos ¿Qué en tal? noviembre. Hola, Agustín. Sí, sí. ¿Esperamos un Esperamos. ratito más? Sí, sí. Bueno, tenemos acá la inestimable visita de Nicolás Monfredini, alumno del cuarto año. Tenemos la visita de, ¿quién Buenas más? tardes, profe. Buenas tardes a todos. ¿Qué Hola. tal? Bienvenido. Natalia Miranda, alumna de cuarto año. Buenas tardes. Muy bien. Y la alumna Paula Gómez, también alumna de cuarto año. Hola, buenas tardes. Los ¿Qué tal? tres, Buenas. los tres van a estar viendo y copiándose de ustedes para emularlos. Así que esmérense. Bueno, ¿cómo es el día de hoy? A ver, vamos a buscar. Arranca Alexis y Leandro. Hoy dan Alexis y Leandro. Entre Leandro y Agustín modificaron el día, pero lo arreglaron entre ellos. Sí. Gracias, Leandro. No, Sí, no, no. No la hubo verdad. ningún tipo de coacción ni nada, no me amenazó con nada, ni nada, ninguna foto íntima, nada. Después de eso, Inicialmente era Alexis y Agustín, Sí, y ahora es Alexis y Leandro. sí. exacto. Bien, bien. Igual faltan compañeros de tercero todavía a sumarse. Sí, vamos a esperar, sí. Vamos a Yo esperar. no se asuste. Ahí se Bueno, sumó. hace su presencia la estudiante de cuarto año, Bianca Gunini, que también va a copiarse de ustedes para su clase de cuarto. Sí. Nosotros Bienvenida. ayer destacamos la participación de todos los compañeros y compañeras de tercera como alumnos de secundaria, ¿no, Juan? Hoy vamos Sí, a dar las preguntas, cómo acompañan a sus compañeros. Destacamos la colaboración de cada uno de ustedes, así que háganos quedar bien, ¿no, Juan? sí. En realidad, Patricia fue un poco, diría yo, ofensiva, porque dijo que algunos de ustedes en realidad se acercaban a los 13 años, pero No, mentira, no digas eso. no, eso lo dije yo, que la verdad es que lo hacía muy bien. Facundo especialmente, ¿no? Facundo. Facundo, ese acá, No. un Sí. genio. No sé si estamos todos, Juan, me perdí hoy. ¿Ya estamos todos? No sé. Esperen que estoy validando una certificación. A ver, ¿dónde está? A ver, está. ¿Quién arranca? ¿Leandro? ¿Alexis? Ok. Sí, si Leandro está de acuerdo, arranco yo. Obvio, Alexis, obvio. Siempre arranca pateando el que patea mejor, Alexis.
Adelante, adelante. ¿Estás grabando, Juan? No, minuto. Dale. Muy bien lo tuyo. Grabamos la reunión. Minuto. Ahí empiezan. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes. ¿Todo bien? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, profe. Hola, profe. Bueno, antes de que arranquemos, un pedido, un aviso. Estuve mirando, ninguno hizo la actividad que mandamos la semana pasada, que era para hacer por el formulario de Google, ¿sí? O sea, estuve mirando y no lo mandó nadie. Acuérdense, por favor, que tienen que hacer todas las actividades. Y bueno, la de hoy probablemente... ¿Hasta qué tiempo, profe, tenemos tiempo para entregarlo? Y mira, la habíamos dado para la clase de hoy, que íbamos a revisarla, íbamos a corregirla. Pero ahora, bueno, háganla para la clase que viene, si pueden. Hoy justamente teníamos otra actividad, pero como no quiero que se desacumule, la de hoy posiblemente, si llegamos, la vamos a hacer en clase, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí, decime, Facu. ¿Es con nota? No, vos sabés que en el contexto del ASPO no es con nota. Bueno. Pero de cualquier forma cuenta como para la evaluación, ¿no? Profe, ¿y se lo teníamos que mandar por mail o por el Classroom? No, cuando lo contestás es un formulario de Google Forms. Cuando lo completás viene automáticamente la respuesta. Ah, bueno. Le pones enviar abajo cuando que lo completaste y listo. Así que bueno, listo. Pasados los anuncios parroquiales, vamos a empezar con la clase. A ver, necesito un compañero que lea. ¿Alguno tiene ganas de leer o les pido yo a alguno? Yo no tengo problema, profe. ¿Leo, te animás? Sí. Bueno, les traje algo que quiero compartir con ustedes. Es una nota periodística. A ver, vamos a compartir pantalla. Es una nota periodística. Tiene un par de años igualmente, pero acuérdense que estamos hablando de historia, así que un par de años es casi nada. Y me pareció muy interesante compartir esta noticia con ustedes. No sé si llegan a verme. ¿Se llega a ver algo? Sí. Sí, ahí sí. Ahí se está cargando, profe. Bueno. Ahí está. Avísenme cuando vean la pantalla. Ahí se ve. Se ve. Bárbaro. Leo, ¿te animás a leer? Dale. Arranco. Dale. El agua, fuente de vida y de conflicto en Mesopotamia. Por Joris Levernick. No sé si lo pronuncié bien. Sí, no importa el nombre del autor, no te preocupes. Era para que supieran de quién era. Mesopotamia, el país de los dos ríos, una de la civilización moderna y en estos momentos escenario de probablemente tantos conflictos como grupos étnicos, facciones religiosas y estados nacionales existen en la zona. Cuando se considera en general que el petróleo es una de las principales causas de la inestabilidad de la región, a menudo se pasa por alto otra fuente de conflicto potencial, el agua, la principal fuente de vida en las áridas zonas desérticas de Oriente Medio. El agua, que favoreció el desarrollo de las primeras civilizaciones del mundo en las fértiles llanuras situadas en los ríos Éufrates y Tigris, es un bien más escaso, y la lucha por asegurarse una parte suficiente de ella se agudiza de día en día. Ríos que nacen en un país apagan la sed en otro, y como tales desempeñan, por definición, un papel importante en las relaciones entre los países cuyas fronteras cruzan con tanta facilidad. En las últimas décadas ha habido varios periodos en que sendos proyectos de desarrollo local relacionados con los ríos Éufrates y Tigris han puesto en pie de guerra a los estados vecinos de Turquía, Siria e Irak. El agua es causa de conflicto en muchas situaciones, pero también tiene el potencial de unir comunidades para construir los cimientos necesarios de una paz duradera en Medio Oriente. No sé si acá tengo que hacer yo para seguir viendo. No, Leo, perfecto, porque en realidad les cuento, chicos, esto es un fragmento de una nota más grande que después vamos a subir al Classroom de cualquier forma, por si alguno tiene interés en leerla completa. ¿Sí? Pero me pareció interesante estos fragmentos para que veamos de qué forma se puede relacionar esta situación
en realidad es del año 2015, pero a fines prácticos tiene mucha vigencia y actualidad, con lo que estuvimos estudiando. A ver, ¿ustedes qué identifican como fuente de conflicto en esta nota que acabamos de ver, que menciona los países que hoy ocupan que hoy están establecidos en la zona mesopotámica que estuvimos estudiando, ¿sí? Que figuran Siria, Turquía e Irak? Pero ahí señala una fuente de conflictos. ¿Cuál es la fuente de conflictos que podemos relacionar con lo que hemos estado viendo en la clase anterior? ¿Conflictos por qué? ¿Por qué pelean? La clase anterior, profe. Sí, perdón, ¿vale? No, que me acuerdo que nos preguntó por qué era más importante las orillas, digamos, donde estaba más cerca el agua, y sí. Tengo anotado que, bueno, que la tierra es más fértil cuanto más cerca del agua. Efectivamente, la tierra es más fértil a orillas de los ríos, por eso se establecieron en esta zona, debe la fertilidad que tiene para el cultivo a los ríos. ¿Alguien tiene alguna otra idea? ¿Cuál es el motivo de la pelea? El motivo real de la pelea, que sucedía hace 5.000 años y sucede ahora. ¿Por qué pelean? Por los recursos. Bien, Fernando. Bien. Concretamente, ese es el hecho. Pelean por los recursos. Los recursos pueden cambiar. Ojo, fíjense que la nota menciona el petróleo, que no era un recurso que ciertamente preocupara a las antiguas civilizaciones de esta región. Pero algo así. O sea, pero la pelea por los recursos, en una zona de recursos limitados, los países compiten por los recursos. Básicamente, lo que sucedía hace 5.000 años. Hay una continuidad en los procesos de esta región que se pueden explicar a partir de ese punto. Ahora, arrancamos, les voy a compartir a ver si llegan a ver un PowerPoint. No sé si lo ven. Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces quiero que empecemos haciendo un breve repaso antes de seguir, ¿sí? Nos ubicamos en tiempo, en espacio, estamos hace 5.000 años, lo que estamos por relatar, las primeras civilizaciones que se asientan. Hay una musiquita, ¿qué pasó? Se asientan en la zona que llamamos de la Mesopotamia, una zona de Oriente Medio, ustedes recordarán, con dos ríos principales, el río Éufrates, que acá tienen una foto del río Éufrates, y el río Tigris, ¿sí? Desembocan en el Golfo Pérsico, acá tienen el Mediterráneo, para que ubiquen la zona, ¿sí? Una zona de mucha fertilidad precisamente debido a los ríos. Ahora bien, los pobladores, los que se asentaron en esa región, principalmente utilizaron el agua del río, obviamente, para consumo personal, ¿sí? Para su propio ganado, pero principalmente para el desarrollo de la agricultura. Ustedes acuérdense que eran sociedades que estaban asentándose, habían dejado el nomadismo para volcarse al sedentarismo, o sea, el estar en un solo lugar y producir su propio alimento. Se acordarán que dijimos que las llamábamos sociedades hidráulicas, por el manejo del agua que hacían, asentadas cerca de los ríos, y utilizando el agua de los ríos por medio de una red de canales y diques. Si ustedes miran la foto esta que tenemos acá, podemos observar los canales y el sistema de diques que cuando esto se llenaba por el agua que ingresaba directamente del río, abriendo las compuertas podían derivar hacia distintos lugares que necesitaran dosificar el riego, ¿sí? Bueno, el manejo del agua, el poder contar con agua suficiente y poder controlarla, favoreció el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Producían más alimentos. Más alimentos que no solamente podían consumir, sino que podían también acumular. Ustedes se acordarán que habíamos dicho que los alimentos se terminaban guardando en el templo, o sea, la clase dominante, el rey, los sacerdotes, cobraban una especie de impuesto. Ese impuesto obviamente se pagaba con granos, con animales, y se acumulaba ahí. Bueno, este aumento en la capacidad de producir alimentos generó, lo habíamos visto, mayor población, ciudades más grandes y también la necesidad de una defensa militar, porque fueron varios enclaves que fueron surgiendo, varias ciudades distintas que fueron surgiendo,
y terminaron compitiendo por los recursos que había entre ellas, ¿sí? Todo este aumento que veníamos hablando, ciudades más grandes, con más población y más necesidad de defensa, requiere una mayor organización. A ver, así los veo, porque si no, no los veo. Organización, organizar. ¿Quién sabe lo que es organizar? ¿Quién me dice? ¿Quién me referencia? ¿Qué entiende por organizar? Ordenar. Ordenar. Bien, Leo. A ver. Administrar. Sí, perdóname, ¿quién habló? No lo vi. Profe, administrar puede ser. O... Facu, administrar. Sí. No, en realidad administrar no tanto. Miren, vamos a ver lo que es organizar. Obviamente se pueden organizar objetos, ¿sí? Si alguien les dice que organicen su ropero, ustedes pondrán en el estante de arriba los pantalones, las remeras en el del medio, las camisas colgadas. Es una forma de llevar una organización, una forma de distribuir las cosas. Pero también las acciones se organizan. Cualquier organización que uno quiera llevar adelante requiere primero un pensamiento, ¿sí? Hay que pensar cómo se va a ordenar algo, de qué forma se va a ordenar. Cuando estamos ordenando acciones o secuencias de acciones, tanto las podemos ordenar en tiempo, o sea, mañana, la semana próxima, en 2 meses, el año que viene. O sea, organizo, bueno, a ver, mañana me levanto temprano a estudiar porque la semana que viene tengo un examen. Estoy organizándome. O en secuencias, por ejemplo, esto primero, esto segundo, esto tercero. Ninguno de ustedes, calculo, se pone primero las zapatillas y después las medias. Suele ser un clásico, pero no creo que ninguno lo haga. Así que bueno, justamente ¿por qué? Porque tenemos una organización, en ese caso, para el orden en el que van las prendas de vestir, ¿no? Bueno, ahora quiero que miren esto. Posiblemente alguno lo haya visto antes. Son, concretamente, les digo, envases de semillas, semillas de perejil, semillas de arvejas. ¿Y por qué quiero que miren estas imágenes? Porque quiero que empecemos a hablar o a entender el tema de los ciclos de cultivos, ¿sí? Los ciclos de la agricultura. Si ustedes miran lo que está remarcado acá, ¿se ve bien? Sí. Sí. Bueno. Bárbaro. Van a ver, ¿sí? Van a ver que estamos frente a una semilla que se puede sembrar durante todo el año, ¿sí? Acá lo dice. También aclara que depende de la zona de cultivo, pero básicamente en nuestra zona se puede sembrar en todo el año. Ahora, si venimos a las semillas de arvejas, presten atención. Figura que solamente se pueden sembrar en junio, julio y agosto. ¿Ven eso? ¿Lo llegan a ver? Sí. Bueno. Sí. Ahora les hago una pregunta, ¿no? Esto para nosotros es fácil. Llega junio, julio, agosto, siembro mis semillas de arvejas. Ahora, ¿qué pasa si yo de repente no tengo un calendario? ¿Qué pasa si yo no tengo un control del tiempo? Si yo no tengo un manejo del tiempo. ¿Cómo podría saber cuál es julio, cuál es agosto, qué temporada, si no tengo un control, si no tengo una manera de medir justamente los ciclos de la agricultura en este caso? No puedo ¿Por el hacerlo. clima? Bueno, justamente, el clima me sirve, pero muchas veces el clima yo también lo utilizo dentro de la organización que tengo que hacer de la medida del tiempo. Concretamente, para simplificarlo, lo que estos pueblos terminaron haciendo y fue indispensable para la agricultura fue crear el calendario. El calendario resultó esencial para los cultivos y para el manejo, digamos, principalmente de la agricultura, para poder llevar un control y organizarse, para saber cuándo sembrar, cuándo cosechar, qué disponibilidad tenían. Fue importante en la agricultura, como dijimos, para siembras, para cosechas, pero también tengan en cuenta que en determinadas épocas del año, por los deshielos, aumenta el caudal de los ríos, sube el nivel de agua, se producen inundaciones. ¿Cómo hacen para organizar el control que necesitan o la protección que necesitan frente a esos fenómenos? También necesitan medir el tiempo, necesitan alguna forma de ordenar el tiempo. Lo ordenan con el calendario, que no solo es importante en la agricultura, sino también es importante en lo social. ¿Por qué? Permite organizar el trabajo comunitario. No sé si ustedes se acuerdan que decíamos la vez pasada que eran los propios aldeanos los que cuando no estaban sembrando o no estaban cosechando, eran los que trabajaban en las obras públicas, canales y todo eso. ¿Se acuerdan que lo vimos?
o sea, haciendo canales de riego y edificios públicos, con control, obviamente, bajo dirección de funcionarios del palacio, pero los que ponían el hombro eran ellos. O sea, entonces, ¿qué pasa? Dependían del control de las épocas de siembra y de cosecha para poder organizar el trabajo comunitario, y también estaba relacionado con ceremonias religiosas y fiestas sociales que ustedes tengan en cuenta que para estos pueblos estaban generalmente relacionadas con la fertilidad y con la agricultura, ¿sí? Incluso sus dioses solían ser dioses de carácter natural, ya lo vamos a ver, relacionados con la agricultura. Este dios traía las lluvias, este otro dios favorecía el crecimiento del grano, ¿sí? Entonces, toda su vida social giraba también en torno a eso y se organizaba en torno a la agricultura y, por consiguiente, en relación al calendario. Pero no fue el calendario lo único que necesitaron para organizarse, ¿sí? A ver, por ejemplo, ¿dónde están? A ver, Agustina Fabiano, haceme un favor. ¿Te acordás lo que vimos en la clase que del 5 de mayo? Tuvimos una clase. ¿Te acordás lo que estuvimos viendo ese día? ¿Estás paralizada, Agus? No, pero no me acuerdo. No te acordás, pero yo calculo que si vas a mirar la carpeta lo debes tener anotado, ¿no? Quizás, bueno, sí. Bueno, me imagino que sí, porque yo sé que sos una alumna que tiene la carpeta completa. Si fueras a buscar la carpeta lo sabrías. Concretamente, ¿qué es lo que quería mostrarte con esto? ¿Qué es lo que quería que vieran? Que en realidad era necesario llevar un registro. Cuando empiezan a aumentar las cosas, cuando empieza a aumentar la complejidad, empieza a aumentar la cantidad de grano que se cosecha, empieza a aumentar la cantidad de tropas, por ejemplo, del ejército, empieza a aumentar la necesidad de alimentarlos, la forma de organizar la rotación de cultivos, la disposición de las cosas, es necesario tener una forma de anotación, porque no podemos recordarlo. No podemos recordarlo. Por eso nosotros escribimos, y por eso necesitaban escribir ellos también. ¿Qué hicieron? Crearon la escritura. Encontramos en estas civilizaciones hace 5.000 años las primeras muestras de escritura, ¿sí? O sea, principalmente cuando se iniciaron como registros, para llevar un control de las cosechas, los impuestos, la población, el ejército, ¿sí? Necesitaban principalmente eso, tener cómo registrar lo que estaba pasando en medida cada vez más grande. Bueno, a esta escritura, que acá tenemos un ejemplo, la llamaron cuneiforme. ¿Por qué? Porque utilizaban estas cañitas, que llaman cuñas, para hacer marcas en unas tablitas de arcilla, y era el tipo de registro que llevaban anotado. Esto en realidad dice algo, yo no tengo la menor idea qué, pero algo dice. Bueno, ahora, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Más o menos se viene entendiendo? ¿Hay algo que no haya quedado claro? Bien, profe, bien. De 10. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos con esto. La actividad que les había dicho, que les había propuesto que hiciéramos en clase, porque para no saturarlos un poco con la actividad que ya tenían ahí atrasada. A ver, vamos a ver, déjame ver, porque cuando pongo la pantalla se me van ustedes. A ver, ¿a quién le puedo preguntar? Leandro participó, Agustina participó. Bueno, Valeria, a ver, Valeria. Yo también participé, profe. Sí, bueno, pero allá vas a poder participar un poquito más y darle envidia a todos. Mira, Valeria, te hago una pregunta. ¿Por qué se establecieron a orillas de los ríos? ¿Qué dirías vos? Y porque con el agua la tierra se vuelve más fértil y podían cosechar. A ver. Precisamente, aprovechan el agua del río en especial para la agricultura. Muy bien, te felicito, Valeria. A ver. ¿Tengo más, profe? Tenés una carita feliz. Ahora después cuando nos veamos te la escribo en la carpeta. A ver, Facundo, ¿estás ahí, Facundo? Sí, cómo no, profesor. Bueno, dale, tengo una pregunta a vos ahora. ¿Por qué fue que aumentó la población? ¿Por qué dirías? Yo creo que porque tiene que ver con el aumento de excedente, digamos, de los alimentos,
más Ah. familias A ver, o tiene que ver? precisamente, felicitaciones por el aumento de la producción de alimentos. Justamente ya vimos que terminó generando la capacidad de alimentar a más gente y por lo tanto el aumento de la población. A ver, Estaba bien. a ver, vamos a mirar el listado a ver a quién tengo para agarrar que no haya participado. Marcos de Torres, ¿estás Marcos de Torres? Sí, acá estoy, profe. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo andás? Que no, Bien, no me bien, acá aparecen andamos. todos en la pantalla. A ver, vamos con vos. ¿Qué recaudaban como impuestos o tributos? ¿Alimentos puede ser, profe? Alimentos. ¿Grano? Principalmente alimentos, granos y animales. Muy bien. Bien, te felicito. Buenísimo. Bueno, a ver, me queda la cuarta pregunta. A ver, no los quiero elegir yo. ¿A quién se anima con la cuarta pregunta? Nadie, voy a tener que elegirlo en serio. ¿Qué inventaron estos pueblos? Ahí se me fue la pregunta. Ahí está. Acá está, ¿la ves? ¿Qué inventaron, ¿Qué inventaron estos pueblos y para qué? ¿Para qué? Lo de la niñita, que no sabía qué significaba. ¿Eso o no? ¿Qué cosa? No te escuché bien. Lo de las niñitas con la cuña. La ¿O no? escritura. Eso. Bueno, a ver, precisamente. Inventaron, si se acuerdan, lo vimos recién, el calendario para organizar los ciclos agrícolas y la escritura también como sistema de registro. ¿Sí? Profe, Sí, decime. también no entraría ahí que inventaron el, ¿cómo se llama? El coso ese que entra al agua y divide. Los canales y los diques, sí, por supuesto. A ver, han hecho otro tipo de inventos y ese tipo de tecnologías fueron importantísimas. Pero, en realidad, yo lo que quería resaltar eran dos aspectos que fueron necesarios para la organización. Porque tanto los canales como los diques eran necesarios para la producción. Con eso aumentaban la producción. Pero justamente al aumentar la producción necesitaban organizarse de algún modo. Y por eso fue que terminan creando el tema del calendario y el tema de la escritura. ¿Se entendió, Facu? Está bien, sí, entendí. Bien, bárbaro. Bueno, a ver. Vamos a lo siguiente. Les quiero hacer una pregunta, ¿no? Y ya con esto vamos viendo el cierre de la clase. ¿Ustedes para qué creen que nos sirve estudiar esto? Hemos estado mirando cómo sembraban, cómo aumentaba la población, cómo crearon un calendario, en fin, ya lo que hemos estado viendo todos estos días. La vez pasada y esta. ¿Para qué nos sirve estudiar esto? ¿Ustedes qué dirían? ¿Puedo hablar, profe? Sí, claro, obvio. Yo creo que para ver cómo vivían antes, entender de qué manera se organizaban, cómo dividían o cómo administraban estos excedentes, ¿no? De producto de este aumento en la producción y bueno, no sé si me falta algo más. No, está perfecto. A ver, ¿alguien más tiene alguna opinión? ¿Algo para aportar? ¿Por qué creen que nos está sirviendo estudiar esto? ¿De qué nos sirve? Quizás porque si nosotros nos pasara que se termina toda la sociedad, podríamos, Agus, perdóname. aprendiendo de esto, podríamos como vivir, digamos. Agus, ¿me perdonás? Salió todo cortado, no te entendí nada, mi amor. ¿Me Sí. puedes repetir? ¿Se escucha? Sí, por momentos te escucho y por momentos se va la voz. Decime. Otra vez. Que si se termina toda la sociedad, nosotros aprendiendo de esto, por ahí podríamos estar solos y por ahí copiar. Te juro, Agus, perdóname, no entiendo lo que decís, mi amor. Te pido mil disculpas, no logro entender las oraciones completas. Pero perdóname, la verdad que es el tema de la tecnología. No. Bueno, no sé, ¿alguien más? No sé, ¿soy yo o se escucha? No, para mí, no sé, yo a vos te escucho entrecortada. A tus compañeros los venía escuchando más o menos bien hasta ahora. Sí, se escucha entrecortado, Agus. Bueno, ¿alguien quiere aportar algo más? ¿Cuál es su opinión? Bueno, sirve esto? ¿Para qué nos sirve estudiar lo que hicieron tipos que murieron hace 5.000 años? Profe, ¿podría agregar algo más? Sí, claro.
Yo me pongo a pensar, por ejemplo, para relacionarlo con la actualidad, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora cuando vamos a comer, lo único que tenemos que hacer es cocinar nada más, porque nosotros ya tenemos en nuestras casas los productos elaborados, por así decirlo, y cosechados, por así decirlo, como frutas, verduras. Y yo creo que, por ejemplo, esto nos sirve para poder entender ya cómo, desde hace tantos años, estos pueblos, podría decirse, ya empezaban a implementar estas técnicas de agricultura, de ganadería, cosa que se practica en la actualidad, ¿no? Yo creo que no sé si está bien la relación que hago. Sí, por supuesto, está muy bien, de hecho. Yo los estoy dejando anotado acá, esto después ustedes saben que va al Classroom, siempre lo vemos ahí para que podamos verlo. Bueno, a ver, sí, tienen razón. Precisamente tienen razón en esto y yo quiero mostrar con la última diapositiva lo siguiente. Cuando nosotros estudiamos lo que hicieron tipos que murieron hace 5.000 años, lo hacemos para aprender lo que hicieron. Pero en realidad más importante, o tan importante como aprender, es entender. O sea, entender no solo lo que hicieron, sino por qué lo hicieron y sobre todo qué importancia tiene para nosotros saberlo. Para mí es importante que entendamos, ya lo vimos en la primera nota, del diario, no sé si se acuerdan, hay una continuidad. Sucedía hace 5.000 años, sucedía hace 100 años y sucede ahora. Hay cosas que no cambian. La tecnología y el desarrollo humano siempre han ido de la mano. No importa si la tecnología es un celular o es un canal de riego, es tecnología y siempre ha ido de la mano con el desarrollo de los seres humanos. Y a cada necesidad que los hombres hemos tenido, siempre encontraron una solución. Ahí donde hubo un problema, el problema era la necesidad de regar y la falta de agua, la falta de un medio para administrarla, encontraban una solución. Y acá, que esto está en línea con lo que dijeron ustedes también, nuestra forma de vida y de relacionarnos, nuestra forma de producir alimentos, nuestras formas políticas, nuestro arte, son parte de un desarrollo que empezó en esta época. O sea, nada empieza de la noche a la mañana, todo es un proceso, ¿sí? Hoy hablamos de Estado, el Estado-Nación argentino, qué sé yo. En esta época se iniciaron los primeros estados, formas de arte con las que podemos relacionar. Obviamente ya mencionamos la escritura y el calendario, ¿sí? O sea, es importante conocer de dónde venimos y el camino que se recorrió, no solo para entender dónde estamos parados ahora, sino para tratar de comprender hacia dónde vamos, porque precisamente poder ver el camino nos permite tener una cierta perspectiva de hacia dónde podemos llegar a progresar. Bueno, ¿quedó alguna duda, chicos? ¿Algo que no haya sabido explicarme? No, profe, lo único, en uno de los cartoncitos decía las legumbres al voleo. ¿Qué era? ¿Lo tiraban al voleo, la semilla? No lo entendí eso. Sí, iba a preguntar y después pasó. Bueno, tenés, digamos, algunas formas distintas de sembrar. En este caso, sembrar al voleo es tirar la semilla directamente en la tierra, en el patio de tu casa. Y la otra opción era de plantín, que es la que menciona ahí, que viene a ser básicamente lo que vos conocerías como germinación. Habrán hecho germinaciones, se imagino, ¿no? Cuando estuvieron en la escuela primaria. Que ponías un poroto en un frasco con un papel secante, ¿sí? ¿O ya no se hace? ¿No? Sí, bueno, sí, cuando yo era joven se hacía mucho, bien. Entonces, concretamente, en ese caso sacás un plantín que cuando agarró determinada altura, unos 30 centímetros, 3 hojas o algo, lo trasladás a la tierra. Así que bueno, chicos, con esto cerramos la clase. Cuídense, hagan la actividad que les había pedido, la vemos la clase que viene si Dios quiere. Y bueno, nos estamos viendo. Saludos. Gracias, muy bien, profe. Ale. Muy bien. Muy bien. Hola, muy bien, Alexis. Gracias. Te pedimos que dejes de compartir pantalla. Sí, así estaba nos podemos... tratando de encontrar la sola adecuada. Juan, hiciste ahí algunos comentarios. Sí, no sé si me querés... emocionó el poroto, me hizo acordar a mi germinación. La germinación del poroto. El profesor debe contar unos cuantos pirulitos como el que habla, ¿no? Porque creo que el poroto se sigue germinando, Patricia. Sí, sigue germinando.
Mira, bueno, qué antigua. Se sigue terminando. Bueno, muy bien. Digamos, dejemos algunos comentarios breves para el final. Démosle la entrada a Leandro. ¿Te parece, Patris? ¿Algo que vos quieras comentar? No, como pusiste ahí lo de las categorías, pensé que querías ir directo a este. A ver, va de suyo que fue una clase con una secuencia muy organizada, con una didáctica muy pulida, y de ahí que se pueden hacer lecturas respecto de cuál es el límite de la estructura cognitiva de mis alumnos de 13, 14 años. Con esto quiero decir, hasta dónde puedo en esta clase decir selección de especies vegetales y relación entre del proceso de selección de especies vegetales con observación y notaciones algebraicas para el registro de fenómenos naturales, que serían dos procesos que fueron de la mano y que dieron por un lado el calendario y que por el otro pasaron de la recolección a la agricultura, ¿no? La selección de gramíneas y este tema. Digo, ahí ustedes saben que esa es la categoría que está por detrás de la clase. La narrativa de él y la secuencia está ordenada porque ustedes quieren llevar a los alumnos a pensar que en algún momento, en determinados lugares, producto de un nicho natural, Éufrates, Tigris o Nilo, se dio esta circunstancia. Gramíneas, selección de las gramíneas, desplazamiento de mamíferos que obstruían, selección de esos mamíferos. Entonces, ahí, selección de especies vegetales y animales, aldea neolítica da el paso al estado, que es un estado con esta secuencia de organización para la producción y el excedente. Entonces, ahí navegan dos secuencias, una primera que sería la revolución neolítica y una segunda que sería la revolución urbana. Esas categorías que yo estoy mencionando son con las que ustedes tienen que pelear para sobre ellas establecer la narrativa y la secuencia didáctica. Si uno no tiene claro la narrativa, la estructura categorial, digamos, y las variables que juegan con esa estructura categorial, que son procesos históricos. Algunos son más estructurales, otros menos estructurales, pero en todo caso, eso es lo que uno no puede dejar de conocer si quiere armar una clase. Entonces, yo no quería en esto darte una devolución a vos, Alexis, pero la clase estaba tan bien que los llevaba a pensar, bueno, ¿en qué están pensando ustedes cuando él habla de la semilla al voleo y de la organización con un calendario? Y la pregunta sobre esa pregunta es, en esta clase, con algún alumno de 13, 14 años, ¿sería posible armar sobre esta clase una más compleja que suponga decirle a los chicos selección de especies vegetales? Y que en esa selección de especies vegetales se le explica a los chicos que las comunidades fueron por un proceso milenario de recolección selectiva y que observando cómo alteraban ese crecimiento natural de las gramíneas, fueron modificando sus herramientas y en forma más o menos azarosa, un día llegó esto de que la naturaleza hacía un trabajo que el hombre después organizó, digamos, con diques, canales y roturación y manejo de los suelos, ¿no? Entonces, eso ya está más asociado al trabajo colectivo y al Estado. Entre esto que digo y el Estado, hay otra categoría que uno no puede dejar de tener, que es división social del trabajo. ¿Quién llevó a cabo la división social del trabajo? ¿Quién? Y acá está una cuestión. ¿Quiero llevar a los chicos a la politicidad de hace 5.000 años? Es decir, politicidad quiero decir, ¿qué grupo dunga con qué tipo de herramienta le daban la cabeza a los otros grupos para que hicieran el trabajo que tenían que hacer? La pirámide o el canal o el dique. Ahí hay un punto donde uno tiene que hacerle entender a los pibes que el Estado era organización, pero era dominación social. Porque cuando dividía, a algunos los esclavizaba, a otros los sometía a determinado tipo de límites. Entonces, ahí estamos hablando de esta estatalidad o estaticidad
Y bueno, ahí uno encuentra los límites. Con algún grupo podrá acercarse a esta nomenclatura y al proceso un poco más complejo. Por ahí la clase de división social del trabajo y estado antiguo, cuando digo estado antiguo digo, ¿cómo le hago entender a los pibes que desde la horda y desde las jefaturas se pasó a una estructura de dominio sacerdotal con una corte, pero con una gran dominación a partir de un fuerte componente coercitivo, el ejército? Es decir, ahí estamos hablando del poder. ¿Cómo es que se consumó una concentración de poder que dio ese Estado? Porque en alguna clase van a tener que decir, bueno, todo este escenario tenía un ñato que decía, yo soy Dios y me van a hacer una culpa durante 20, 30 años y me van a venerar como tal. Esto que estoy diciendo ahora me parece que por ahí cubre un par de meses de clase, ¿no? Pero las categorías, me parece a mí, piénsenlas, discutámoslas por ahí un minutito, ya que me largué, son esas las categorías. Cuando yo digo, esas son las categorías, si uno no hizo ese trabajo con el diseño, que es una síntesis personal, después no puede diseñar clase. Puede, pero las hace, para mí Coleto las hace mal. Profesor, justamente nosotros en la próxima clase que tenemos en la secuencia, lo que sería la clase 3, empezábamos a desarrollar justamente el tema del Estado, de la estructura esta estatal, de cómo se jerarquizaban las sociedades y todo, cómo se llega a la dominación, digamos, de un rey y de sacerdotes. O sea, que después, cuando empezamos con los sumerios, que los sumerios habían sido la clase 4, si no recuerdo mal, ahí teníamos mejor establecida la famosa pirámide en la secuencia para justamente ejemplificar a los chicos la jerarquización de la sociedad. O sea, más o menos fue en la línea de lo que veníamos pensando cuando secuenciamos, ¿no? Detalle más o detalle menos. Fenomenal, me alegro. Fenomenal. Bien. No sé si alguien quiere decir algo más, disculpen, no quiero cerrar acá, ya que abrí este pequeño comentario, considerando, ¿alguien quiere decir algo más? Si no, lo dejamos a Leandro. Sí, bueno. ¿Arranco? Arranque. Bueno, yo en esta clase voy a hablar de la independencia de Estados Unidos. Primero me gustaría preguntarle a los alumnos ¿qué piensan cuando uno habla de la independencia de Estados Unidos, que se da el 4 de julio de 1776? ¿Qué piensa en cuanto al territorio? ¿Es todo el territorio como lo conocemos hoy en día, Estados Unidos, o la parte que se independizó es simplemente una parte? ¿Qué piensan? ¿Era el mismo tipo de territorio que es hoy en día o era solamente una porción? ¿Profe? Sí. No me atrevo a afirmar, pero no sé, yo creo que algo cambió en ese territorio. Puede ser que sea de una manera antes y después de eso cambió. Muy bien, muy bien. Ahí le voy a mostrar un mapa. Si es que sale. ¿Se ve algo? Ahí está. Sí. Sí, ahí está. Ahí. Ahí está, perfecto. Bueno, cuando uno habla de la independencia de Estados Unidos, que como dije recién se produce el 4 de julio de 1776, habla de la independencia de las 13 colonias, que es esta parte del territorio norteamericano que estamos viendo en la pantalla. O sea, con lo que quiero mostrarles con esto es que cuando voy a hablar en esta clase de la independencia de Estados Unidos, no piensen en todo el territorio norteamericano como lo conocemos hoy en día. Hay toda una parte que Estados Unidos la va anexando a través del tiempo. Hay una parte que lo anexa con México, hay otra parte, por ejemplo, la Florida, que lo anexa de España, hay otra parte, Alaska, por ejemplo, si alguna vez jugaron al Alaska Ataca Kamchatka, bueno, Alaska se lo compran a Rusia, o sea que Estados Unidos después va anexando el resto del territorio, pero cuando hablamos de independencia de Estados Unidos, dentro de la crisis colonial y dentro de las revoluciones por la independencia, nos referimos a la independencia de estas 13 colonias. ¿Está claro? Sí. Por eso puede ser que los nombres que vemos en las películas de las ciudades están muchos en castellano. Claro, exactamente. Por ejemplo, Florida tuvo dos partes española. Hay otra, Luisiana, no sé si la conocen, también era
una colonia francesa que después fue recuperada por Estados Unidos. Muy bien, muy bien. Bueno, pasamos ahora a la clase. Primero lo que me interesa antes de arrancar con Estados Unidos en sí, es que la historia se tiene que mirar de una forma compleja, no se puede hacer una isla solamente del proceso de la independencia de Estados Unidos, ¿no? Inglaterra en ese momento está en una profunda guerra por el dominio del mundo con otro imperio que es el francés. Desde 1756 a 1763, Inglaterra sale de una guerra que se conoce como la Guerra de los 7 Años, en la cual se enfrenta a Francia, pero también a otros imperios, como Rusia, Suecia, el Reino de Sajonia. El Reino de Sajonia, por si no saben, es una parte de lo que hoy sería Alemania. No me quiero meter mucho en esta guerra para no confundirlo, pero lo importante es que Inglaterra sale de esta guerra de los 7 años muy mal económicamente. Por otro lado, Inglaterra es un país que tiene un montón de colonias por todas partes del mundo. Una de las colonias son las 13 colonias que acabamos de ver en el mapa. A comparación de Inglaterra, que estaba en problemas económicos, las 13 colonias estaban prósperas económicamente. ¿Debido a qué? Tenían una división económica interesante. Estaban divididas en 3 grandes regiones, la zona norte, la zona central y la zona sur. En la zona norte y en la zona central, recordemos que todavía Estados Unidos no lleva adelante su proceso de industrialización. Entonces, la fuerza económica de las 13 colonias sigue siendo la agricultura. En la zona norte y en la zona central hay pequeñas granjas con pequeños propietarios, y ese es el modo de subsistencia de la gente, ¿no? Con el campo. En la zona costera se establecen grandes ciudades, sobre todo las 3 más conocidas, que son Filadelfia, Nueva York y Boston. En cambio, en la zona sur, a diferencia de la zona norte, hay lo que se llama grandes plantaciones, grandes extensiones de tierra con grandes plantaciones. ¿De qué? De algodón, de arroz, de tabaco. ¿Por qué quiénes son los que trabajan esa tierra? Esclavos, a comparación del norte, donde no en todos lados, pero generalmente el trabajo era libre. En el sur hay esclavitud, y son los que trabajan las plantaciones. Estos materias primas que sacan de estas plantaciones son las que venden a Europa, y ahí es que logran su prosperidad económica las 13 colonias. Entonces hacemos un breve repaso. Inglaterra mal económicamente, salida de la guerra de los 7 años, las colonias bien económicamente a partir de la agricultura de su territorio. Muy bien. Por otro lado, volvemos a repetir, hay que ver esto en un contexto general. La amenaza francesa sigue estando latente para Inglaterra. Incluso, igual que Inglaterra, tiene colonias por diferentes partes del mundo. También en territorio americano, como antes hablaba Maxi, Luisiana es una colonia francesa en el estado americano. Por otro lado, al tener cada vez más prosperidad, las colonias van avanzando cada vez más en el territorio, con lo cual empiezan a tocar territorio que está ocupado por los indios, por los aborígenes autóctonos de ahí de los locales. Entonces, las 13 colonias le piden a la corona Inglaterra que los proteja del ataque de los indios. Entonces, la corona inglesa, ¿qué es lo que dice? Che, estos ñatos están bien económicamente, nosotros estamos mal económicamente, y encima nos piden ayuda. ¿Qué les parece? ¿Qué les puede pedir la corona británica? ¿Qué va a hacer la corona británica para poder conseguir más dinero, para poder afrontar los gastos que le lleva la guerra? ¿A alguien se le ocurre? ¿Te van a adeudar? ¿Van a pedir un dinero a otra persona? Profe, ¿conquistar más territorios o exigirle más a la colonia? No. Está bien, Facu, está bien. Lo que van a hacer es empezarle a cobrar más impuestos a la colonia. Eso es lo que empiezan a hacer. El primer impuesto que cobran empiezan a cobrarle en la aduana los alimentos que ingresan.
Eso hace enojar a los colonos que dicen, che, me están cobrando más impuestos, pero bueno, salen un poco a protestar. Sí, está viralizado. Pero bueno, no se desmadra la situación. Pero después sigue cobrando impuestos. El siguiente impuesto que cobra es en 1765, que se denomina la ley del timbre, que es que le cobra impuesto a todo lo impreso. Le cobra impuesto a los diarios, a las publicaciones, a los documentos. Y ahí sí, ya se empieza a generar un caldo de cultivo en los colonos que empiezan a protestar, empiezan a manifestarse, empiezan a reunir. ¿Qué es lo que empiezan a pedir? Y empiezan a pedir un poco más de autonomía. ¿Por qué tenemos que hacer todo lo que nos dicen de allá, de Inglaterra, ¿no? Y nosotros no podemos decidir nada. Bueno, ¿qué es la solución que toma la colonia inglesa para detener estas manifestaciones? Reprime, manda más policías a los puertos a controlar a los barcos, porque se produce contrabando, porque obviamente no quieren pagar el impuesto que hablábamos antes de la aduana. Se ingresa a las casas para ver si hay algún agente sedicioso. ¿Qué es lo que significa agente sedicioso? Y se le denomina así al que quiere derrocar al gobierno. Entonces a todo aquel que está en contra de la corona se lo empieza a perseguir para arrestar. Bueno, frente a esta situación siguen los desmadres. Finalmente, para cambiar, retiran la ley del timbre, pero en 1773... Profe, una pregunta. ¿Cómo no? Sí, Ernesto, te escucho. Mira, yo ¿cuándo fue? Bueno, el otro día vi la película El Patriota. La estaba viendo a mi viejo y me enganché, porque se estaban peleando y estaba bueno. La parte donde se agarraban todos a piñas. No la vi. Pero ahí habían franceses. O había uno que tenía estaban esperando a unos franceses. Claro. Para que después venga Lincoln era. No, ¿quién era? Washington. Si es Lincoln son como 100 años después. No vi la película. Sí, hay que entender, como decíamos antes, que esto está en un contexto internacional donde se está produciendo guerra en diferentes partes del mundo entre Inglaterra y Francia. Como dijimos, en Francia tenía colonias también ahí en la parte de la Luisiana. Yo no vi El Patriota, sí vi El último de los mohicanos, que más o menos también muestra lo mismo que vos decís, solamente que es en territorio indio, que si vuelvo al mapa, el territorio indio se encuentra acá a continuación de las 13 colonias. Si nosotros queremos ubicar a Luisiana está al lado de Texas, en la parte sur de Estados Unidos, en el Golfo de México, es donde desemboca el río Mississippi, y está ahí abajo y está pegado al territorio indio. Así que seguramente no vi la película, pero los acontecimientos que vos decís deben estar situados en esa parte del territorio. Bueno, en 1773 la colonia británica le empieza a cobrar otro impuesto para obtener más ganancias para poder cubrir los costos que le está llevando a cabo las guerras. Este nuevo impuesto se llama la ley del té. Le empieza a cobrar un impuesto al consumo del té. Ahí hay varias hipótesis. Hay uno que dicen que es otro nuevo impuesto y hay otros que dicen que realmente es el viejo impuesto de las aduanas, que habíamos hablado antes, y que realmente ahí hay que verlo dentro de otra vez, de un problema internacional en el cual Inglaterra, además de la colonia, de estas 13 colonias, tiene colonias en otras partes del mundo, y una de esas colonias es la India, que es productor de té. Ahí en toda la línea divisoria que separa con China, ahí es donde se produce el té. Y en esa época, en esos años, sufre una gran hambruna, la colonia está muy mal económicamente, entonces Inglaterra le obliga a todo el resto de las colonias a comprar ese té que proviene de la India. Entonces hay otra hipótesis que realmente dice que los colonos se empiezan a enojar porque Inglaterra les mete de prepo ese té indio que ellos antes compraban a través de los Países Bajos,
y bueno, se transforma como una especie de monopolio de ese indio donde los beneficios solamente los ve la corona británica. Esto hace que otra vez los colonos se enojen, salgan a las calles, empiecen a manifestarse y qué sé yo. Se produce en Boston un hecho que es que una serie de colonos toma 3 barcos que se encontraban amarrados en el puerto de Boston. Estos 3 barcos estaban con cargamento de té, obviamente, y los colonos se disfrazan de indio. Ahí también hay como varias hipótesis. Hay una que simplemente dice que se disfrazan de indios porque para que no lo reconozcan. En cambio hay otros que dicen que así eran retratados en las caricaturas en Inglaterra. Entonces, que le tomaban el pelo un poco así como nos dicen a nosotros muchas veces en Europa, los sudacas, los indios. Bueno, a ellos evidentemente le decían lo mismo si le decían que eran indios y qué sé yo. Entonces, bueno, disfrazados de indios, agarran todo el cargamento y los tiran para que no puedan los ingleses cobrar los impuestos. ¿Cuál es la medida que toman desde la corona británica? Cierran el puerto de Boston. ¿Esto qué consecuencias tiene? Y bueno, Boston pierde recursos al cerrarse el puerto. ¿Qué es lo que hacen? Se empiezan a juntar en lo que se llamó, perdón, yo seguí hablando y no pasé el power. Igual esto, a mí me interesa que me presten más atención a mí, esto después es una especie de resumen que le va a quedar, después se lo mando. Esto ya lo acabamos de ver, acá. Bueno, ¿dónde estaba? Bueno, se produce el cierre de Boston. Bueno, se empiezan a reunir los colonos en 1774, lo que se denominó el primer Congreso Continental. ¿Quiénes se reunían? Y los representantes de cada una de estas 13 colonias que ya estaban cansados del asedio de la corona y que querían independizarse, ¿no? ¿Qué es lo que deciden en esta asamblea los representantes de cada una de las colonias? No comprarle más los productos ingleses. ¿Esto qué genera? Y bueno, genera que el ejército, que la corona mande el ejército a las calles. Se empiezan a suceder enfrentamientos entre estos colonos que ya pedían la soberanía, que ya querían la libertad, y la colonia inglesa. ¿En qué termina esto? En que se vuelven a reunir en el segundo Congreso Continental, otra vez los representantes de cada una de estas colonias, y ahí deciden 2 cosas muy importantes. Primero, formar un ejército. ¿A quién ponen al frente? Y ahí volvemos a Ernesto, a George Washington. Ahí es donde George Washington, quizá está situada ahí la película, lamento no informarte bien sobre lo que me preguntaste, pero quizá está ubicado posteriormente. Bueno, sí, ahí, era ese, me confundí yo, perdón. Bueno, ahí es donde se forma el ejército, con George Washington a la cabeza, y la otra cosa que se hace es se declara la independencia de estas 13 colonias, ¿no? Obviamente se pide la soberanía del país, la igualdad entre los hombres. Bueno, esto es el 4 de julio de 1776. Bueno, obviamente la colonia británica esto no se lo fuma bien, o sea, no se lo banca. Entonces manda al ejército a seguir batallando y a pelear. Se provoca una guerra civil dentro de un conflicto internacional, como ya hablamos antes. ¿Por qué digo esto? Porque las colonias norteamericanas van a tener como aliados a Francia y a España, que son los enemigos de Inglaterra, que lo van a ayudar a llevar adelante la disputa esta por la independencia. Finalmente, en 1781, Inglaterra se da por vencido, y en 1783 se declara en la paz de Versalles, acepta la independencia de las 13 colonias norteamericanas. Obviamente, a raíz de esto, la nueva nación ahí formada tiene que empezar a formarse un Estado. La primera forma
que llevan adelante es un Estado confederal, que mantiene una unión, pero no mantiene un poder central que tenga la autoridad. Se reparten el poder entre cada uno de las ex colonias, ¿no? ¿Esto en qué se traduce? Y en poco poder, por ejemplo, para poder comerciar en el exterior, que era una de las fuertes de recursos que tenía la ex colonia, ¿no? El nuevo país. Profe, Sí. o sea que como que no hay un poder político firme, ¿no? Algo así es. Exactamente. Es como que se dividen las ex colonias, se dividen como el poder. Esto no les sirve porque no pueden comerciar y además adquirieron una gran deuda con Francia y con España. Entonces, al no tener recursos a través del comercio exterior, no pueden saldar la deuda. Entonces deciden otra conformación del Estado y forman un Estado federal, y ahí sí es con un poder fuerte en manos de un presidente, con una división de poderes, y establecen una constitución nacional. Constitución que me gustaría que veamos, si logro ponerla acá en el... Aguárdenme. Esta es una parte de la Constitución, es la Carta de Derechos, que me gustaría que entre todos la vayamos viendo. Más que nada lo que me interesa es saber si hay algo que les llame mucho la atención de lo que establecen. Esta es la parte de los derechos. Obviamente la Constitución, igual que la nuestra, es mucho más amplia. Esta es solamente la parte... Profe, me llama la atención la imagen. ¿Es la verdadera esa, la que está arriba de todo? La que está arriba de todo, sí. La que está arriba de todo, sí. Bueno, no vamos a leer todas, pero yo más o menos le voy pasando y ustedes me dicen a ver si hay alguna que les llame mucho la atención, y sobre todo también me interesa, con todo lo que hablamos, si les parece que hay algo que les faltó, si hay algo que sienten que no estuvo tenido en cuenta en estas enmiendas. Enmiendas se refiere a arreglos de la ley. Antes hubo una ley anterior y se le dice enmiendas a una especie de arreglos que se van haciendo, incluso después se van a ir agregando otras enmiendas más. Bueno, la primera enmienda más o menos lo que dice, establece que cualquiera puede adoptar la religión que quiere y que puede expresarla y que tiene el derecho a reunirse, tiene derecho a protestar y el Estado no va a salir a atacarlo, y tiene derecho a expresarse libremente. Eso es lo que dice la primera enmienda. Ustedes, si hay alguna que les hace ruido, me dicen y paramos. Que les hace ruido, quiero decir que la ven muy distintas por ejemplo, a cómo está armada nuestra Constitución, o que les llame la atención. La segunda enmienda le da derecho a cada norteamericano a poseer un arma. Esa, profe, como que hace un poco de ruido. Muy bien, y esa está muy discutida, sobre todo en las películas. Sí, es. Incluso, bueno, sale, por ejemplo, en todos los líos que hay con Floyd, con la muerte de Floyd y con todo, y cuando matan, por ejemplo, sobre todo, no sé si se acuerdan, bueno, ustedes son muy chicos, pero hubo toda una época donde hubo varias masacres escolares, en Columbine hubo varios, donde alumnos, o sea que es muy fácil el acceso a un arma, y bueno, esto obviamente trae graves consecuencias. La tercera enmienda lo que dice es que el dueño de casa no tiene por qué aceptar a un soldado adentro de su vivienda. En ese momento, en la guerra, en ese momento de guerra, si un soldado golpeaba la puerta, el dueño de la casa tenía que dejarlo entrar. Ahora se prohíbe eso y solamente puede entrar si se lo permite el dueño. La cuarta enmienda está referido a algo que es fundamental para los Estados Unidos, que es el derecho a la propiedad. O sea, el Estado no te puede tocar nada, todo lo que vos tengas es tuyo. De la quinta enmienda a la novena, habla todo de derechos en cuanto al juicio. Por ejemplo, que nadie está obligado a responder de un delito capital,
salvo que alguien te acuse en un juicio. Eso dice la Quinta Enmienda. La Quinta Enmienda también establece lo que se llama el double jeopardy en inglés. Acá sería como no te pueden culpar dos veces por el mismo crimen. La Sexta Enmienda lo que dice es que bueno, que vos tenés ciertos derechos a la hora si te llegan a acusar. Por ejemplo, que el jurado sea imparcial, que el distrito sea el que te corresponde, que tengas testigos, que tengas un abogado que te represente. Por ejemplo, profe, en las películas se ve que en los juicios están como que llaman a la gente del pueblo, ¿no? Acá no es así. Exactamente. La séptima enmienda justamente habla de eso. Se garantiza el derecho a juicio por jurado, que es lo que vos decís, Agustina. Muy bien. La octava dice que no se afligirán castigos físicos ni impondrán multas si llegara a ser castigado en el juicio, o sea, si llegara a ser encontrado culpable. La novena dice que no se interpretará la enumeración de ciertos derechos en la Constitución como negativa o menosprecio de otros que retengan el derecho. Lo que significa ahí es que si hay algo que no está en estos derechos que mencionan acá, no significa que te los sacan. O sea, si acá no dice nada, por ejemplo, de que vos te podés casar con quien vos quieras, eso no significa que vos no podés casarte con quien vos quieras. ¿Se entiende? O sea, si no figura acá, no significa que vos no tengas esos derechos. Y después la décima es como le delega ciertas situaciones que no están amparadas dentro de estas leyes a los estados. Bueno, ahí se terminó. ¿Les parece que les faltó algo, que no tuvieron contemplación en algo con respecto a todo lo otro que estuvimos hablando? ¿O les parece que contemplaron todos los derechos en estas 10 enmiendas? Profe, ¿yo puedo aportar algo? Sí, ¿cómo no? La que me hace ruido, bueno, ya lo dijo los compañeros, es esto de que cualquier... Civil, ¿no? ¿Dijo usted, profe? Sí. Civil, bueno, que pueda aportar un arma, porque imagínese que tanto usted como yo discutamos, y listo, saco el arma, y bueno, que gana, o sea, no es así porque si no es un desastre, se matan todos, y no es así. Yo creo que habría que haber una reforma, ¿no? En esa, ¿cómo se llama? Bueno, enmienda. Igual tengo mala noticia para vos, es una enmienda que sigue funcionando hoy en día, o sea que ni al pueblo norteamericano ni al gobierno norteamericano le pareció dejar. A ver, bueno, les voy a... Sí, quería agregar lo último más. Yo creo que las únicas personas que podrían portar armas serían las fuerzas, ¿no? O sea, de seguridad, el ejército y... Sí, y también lo podríamos discutir, ¿no, Facundo? Claro. Todos, ¿a vos qué te parece? ¿Todos están capacitados para portar un arma? Por más que tengan una placa. Y eso habría que ver también, ¿no? Si es realmente que se capacitan, bueno, a ver si pueden... Es discutible, ¿no? Claro. En otro... Sí, Valeria. ¿Qué quiere decir pecados capitales? Los pecados capitales, no, pero eso tiene que ver con la religión. Tiene que ver con... Se nombró eso. ¿Cómo? No sé, me pareció que en una de las enmiendas decía... Ah, ¿sí? Ah, la flauta. Sí. A ver, lo buscamos. ¿Te acordás en cuál? 6 o 7. La leemos. Sexta, a ver, vamos a pensar acá. No, esta no. Se garantiza el derecho a juicio. $20. La norma del derecho. Bueno, igual tengo otra pregunta, profe. Cuando dice jurado, ¿es lo que, por ejemplo, en las pelis se llama estrado? ¿Es lo mismo? Sí, son las personas que están en el estrado, vendría a ser. En un costadito, en general, gente del público que está, gente del público no, gente, ciudadanos comunes, que son los que forman el jurado. Bueno, gracias. Bueno, para ir cerrando, que ya se me va a terminar el Zoom, me gustaría leerles una parte de nuestra Constitución, de la Constitución de 1853. Me gustaría leerles un artículo, a ver si ahí pueden
reflexionar y ver, a ver si a la Constitución de Estados Unidos no le faltó algo. Y bueno, recordemos que esto es 1853, o sea que estamos hablando de 70 años después de la Constitución de Estados Unidos. Voy al artículo 15. En la Confederación Argentina, recordemos que ahí estuvieron todas las provincias menos Buenos Aires, en esta Constitución, no hay esclavos, los pocos que hay existen libres desde la jura de esta Constitución, y una ley especial regulará las indemnizaciones a que dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venta de personas es un crimen de que serán responsables los que lo celebrasen y el escribano o funcionario que lo autorice. Ahora que les comento esto, ¿qué piensan de la otra Constitución? ¿No se les olvidó? Y porque había esclavos, ¿no, profe? Allá. Exactamente. Dijimos que las grandes plantaciones, ahí lo que trabajaban eran mano esclava en esas plantaciones. Y sí, yo creo que sí, porque la vida de una persona no se compra ni se vende, ¿no? ¿Y ustedes qué piensan? ¿En qué momento se abolió la esclavitud en Estados Unidos? ¿Ustedes piensan que enseguida se dieron cuenta de este error o piensan que tardaron mucho? Si es que ellos pensaban que era un error, ¿no? Obviamente, para mí no lo pensaban. Definitivamente. Sí, Augusto. ¿Puede que se dio con ese presidente, con el del gorrito largo, Lincoln? Muy bien, muy bien, muy bien. En 1863, 10 años después de nuestra Constitución, de la Constitución de 1853 de la Confederación, ahí recién se abolió la esclavitud. Bueno, y por último, para cerrar, y ya no los aburro más, esperen que vuelvo al PowerPoint original, me gustaría leer una frase de James Madison. Madison estuvo en estas asambleas continentales de la reunión donde se reunían los representantes de las colonias, y además fue cuarto presidente de Estados Unidos. Y para entender un poco más esto que decía, que no se puede ver ni la independencia de Estados Unidos ni ninguno de los procesos de independencia que vamos a ver a lo largo de estas clases como un hecho aislado. Esto fue una guerra civil dentro de una guerra mundial, y que tuvo un montón de ramificaciones. ¿Qué es lo que dice Madison? Cartago y Roma se hicieron pedazos entre sí en lugar de unir fuerzas para devorar a las naciones más débiles de la tierra. La casa de Austria y de Francia heredaron de aquellas la preeminencia quiere decir importancia, y la enemistad. Tal vez debamos a este principio nuestra libertad. Bueno, chicos, ya no los molesto más. No sé si quieren hacer alguna pregunta o si quedó todo entendido. No, yo por ahora no. Bueno, no, yo no, profe. Les mando un saludo. Y, perdón, Alexis, ¿dijiste algo? No, que yo no tenía ninguna duda que usted preguntó. Dale. Bueno, chicos, les mando un abrazo. Nos vemos la próxima clase. Cuídense. Está jodido la cosa. Cuídense. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias, Leandro. Gracias, Leandro. Sí. Gracias. Bien, Leandro. Te pedimos que deje de compartir pantalla, así nos podemos ver todos. Los felicito, Leandro y Alexis, muy bien, Bueno. No sé si los invitados a estas clases quieren hacer alguna consulta, ahora que pararon, quieren hacer una consulta. Digamos, entramos ahora en un espacio de reflexión un poco más abierto. No vamos a hacer devoluciones personales, pero por ahí podemos pensar algunas cosas como las consideraciones de la clase pasada. ¿Quieren hacer alguna consulta, Nicolás, Natalia, Paula? No, yo lo único que me sorprendió es que bien que participan los compañeros, y quería saber si eso está estipulado o intervienen espontáneamente. No, es un proceso madurativo, Nico.
se da naturalmente. El tema es que si participamos tenemos un poroto más en la calificación final. No, se da naturalmente. No, igual se tiene en cuenta, O sea, ¿O no? Sí, Acompañar la clase, preguntar, también se tiene en cuenta en este sistema virtual en el que estamos. Sí. Lo cierto es que nunca supimos qué tema daba otro compañero, ni nos dijimos, che, pregunta esto o no preguntes aquello. Es como que Mirá que aprovechamos para aprender también. Yo quiero recibir un bonus por lector, porque me estoy leyendo en todas las clases, así que espero que eso me sume. Bueno, va a ser considerado. Escuchen, yo quería hacer, así como hice una consideración que no es una devolución, pero en algo, obviamente van a leer entre líneas y está bien. De cualquier manera, vamos a decir esto en honor a cierta verdad que estoy revelando, que es transparente, más allá de lo que yo quiera ocultar. Este tránsito por la práctica tiene un plus, que es esto que se ha dado, que es buenas instancias de reflexión, mirándonos a la cara, en esto que se está dando ahora. Y bueno, la pérdida fue la de estar frente a los queridos adolescentes, ¿no? ¿A qué iba? La conclusión. Otra de los pro es que, anótenlo, esto también es mío, en realidad era del general, no nos vamos a leer las manos entre gitanos. Este tránsito, digamos, de la práctica, podemos acomodar algunas cosas, va a estar en el plano de la reflexión, pero digo, acá no estamos en un plano de, ¿cómo llamarlo? Brechas en las que ustedes se encuentran solos. Que es cuando ustedes se enfrentan a un grupo y el grupo es muy complejo, ¿no, Patri? Y el grupo es muy complejo y el profe de la práctica pero está en su momento y contesta mucho después. Y a lo mejor el profesor del aula no ayuda, porque a veces no sabe o porque no quiere ser tutor o porque le fastidia tener un practicante y no puede decir que no. Así que, digo, todos sabemos que vamos a sacar lo mejor de esto, entonces nadie se está jugando demasiado en estas consideraciones que estoy haciendo ahora, aunque se pueda leer como parte de la devolución. ¿Ibas a decir algo, Patri? No, quería aportar algo, pero no sé si termina siendo parte de una devolución, pero por ahí estaría bueno para pensarlo en las futuras clases. Hago una pregunta en general. ¿Podemos iniciar una clase con un PowerPoint? Como recurso de inicio. Mira, a mí la verdad que ayer lo hablábamos, me dijiste que no. Ahora, yo creo que si por ahí el PowerPoint, la primera diapositiva que vos presentás, puede tranquilamente ser una imagen que te sirva como disparador, o puede estar ahí copiada la frase con la que vas a desarrollar. O un video. Realmente, se puede poner un PowerPoint. o sea, la intención era empezar con el mapa. Para mí, el error es que no supe qué pregunta plantear con ese mapa. Me parece que ahí está el error. No sé si tanto, porque yo la verdad que el mapa lo puse ahí en el PowerPoint por una cuestión de que yo soy medio salame con la computadora y no quería tener que abrir 4 cosas distintas, entonces directamente lo puse ahí porque sí. Pero a mí me parece que el principal problema al arrancar la clase fue que no supe plantear bien con qué pregunta arrancar con ese mapa. Ojo, ¿no? También me estoy adelantando en mi autoevaluación, ¿no? Más que el recurso del mapa en sí. Pero bueno, esa es mi visión, ¿no? Leandro, yo creo... Juan, ¿estás compartiendo pantalla? Sí, dibujé con el... ¿A eso te dedicas? No, fue una de las cosas que hice mientras lo escuchaba porque no podía buscarlo. Leandro, mirá, y Leandro y compañeros, ¿no? Ahí, si ustedes me permiten, la figura geométrica inferior, supongamos que sea México,
y que Florida sea esa puntita, ese apéndice que yo le incrusté ahí, ¿verdad? Sí. Que después aparezca ahí California, ¿sí? Sumá Colorado y California, unido a Nuevo México y unido a lo que nosotros hoy conocemos como México. El color es el mismo, eso era español. Y siguió siendo español durante mucho tiempo, y los Estados Unidos le compraron parte y le robaron parte a México a través de una guerra a mediados del siglo XIX. Lo que está en azul era francés, porque Luisiana viene de Luis. Eso era... El tema acá, me parece que el error de tu mapa es que si vos ibas a hacer un ingreso a la cartografía política, los Estados Unidos, como América del Norte, tuvieron una presencia británica menor en relación a España y a Francia. Y de ahí viene la pregunta de Ernesto, que quiso ser cómplice, pero terminó siendo un problema, es que los franceses estaban ahí en los Apalaches, donde se mezcla el color rosa, que eran las 13 colonias originales de los británicos, estuvieron implicados en guerras, porque la guerra de los 7 años, digamos, 1756, 1763, enfrentó a franceses e ingleses también en América. O sea que la independencia de los colonos es como una continuidad de la guerra que ya habían llevado a cabo con los franceses, con los aborígenes de un lado y del otro. Así que ahí tenemos un problema. Yo voy a dar la independencia a las 13 colonias británicas, tengo que ser que América del Norte había holandeses, pero mayoritariamente había franceses que estaban guerreando con los británicos en el continente americano. Españoles que estaban en Florida y que estaban en el oeste y que estaban en el Golfo, y los británicos que eran minoría, digamos, ¿no? Entonces ahí hay todo un componente, porque la guerra de los 7 años tiene 2 teatros. Es la Primera Guerra Mundial. Tiene un teatro europeo, tiene un teatro mediterráneo, y tiene un teatro caribeño y un teatro en América del Norte. Entonces, es bueno ahí tener claro que cuando uno estudia la parte de colonización, no quedarse con el registro de la conquista hispanoamericana. Francés, no, yo la verdad es que leí y yo entendí, ojo, evidentemente entendí mal, pero que todo ese territorio que separaba a Luisiana de las 13 colonias era todo territorio indio. Y a raíz de la Guerra de los 7 años, que es anterior a lo que yo expuse, los franceses se terminan yendo de todas las colonias que tenían, por ejemplo, en Canadá y también en Luisiana. Entonces, en el momento que yo di, ya para mí ya no había una guerra ahí. Por eso yo a Ernesto le dije, pero ojo, quizá yo leí, capaz que está mal lo que yo entendí, ¿no? Obviamente. No, a lo que me refiero es que si vos, digamos, el tema es, si vos volvés a ver el recorrido de las guerras en Europa, está claro que el tratado de paz que se da después de 1763 reubica y Francia decide irse. Pero durante la digamos, en torno al proceso, vos mencionás la guerra de los 7 años y Ernesto te pregunta por los franceses que estaban en ese lugar. Entonces digo, ahí la guerra de los 7 años, por ahí es importante porque implica que el resultado, como bien dijiste vos, es que los británicos le hacen, digamos, imprimen una carga fiscal mayor a las colonias, porque quedan en bancarrota. Pero lo que sí es cierto es que los franceses estaban luchando con los británicos en los Apalaches, digamos, de un lado y del otro. Los colonos no solo habían peleado por la madre patria, digamos, por Gran Bretaña, contra los franceses en esa guerra, sino que después habían quedado con las armas en la mano, digamos. Piensen, 1763, 1776, pasa una década y pico, ¿no? Entonces, ahí ese proceso es continuo. Y los franceses después sí se terminan yendo, obviamente, pero Luisiana es por Luis, entonces eso hay que tenerlo claro. América del Norte tuvo una presencia minoritaria británica, era una franjita de territorio que iba de Boston hasta donde empezaba Luisiana, justamente, y que después se expande y es la gran expansión, si ustedes quieren, de esas colonias. Si la historia de los Estados Unidos tiene como un milagro, es ese milagro, que a partir de ese 1776 y a partir de la guerra de los 7 años y después de la independencia, se convierte en una expansión continua.
Y un poco para mí, el vínculo de por qué cada americano tiene que tener un arma tiene que ser eso, digamos, ¿no? Después que, digamos, si después no guardaron las armas y no modificaron la Constitución, lo veremos después. Pero está claro que las armas tienen que ver con un estado de defensivo minoritario en relación con su posición geopolítica en un continente muy grande, ¿no? Es decir, ahí me parece que la cartografía juega un papel fenomenal, ¿no? Igual que para explicar el esclavismo, digamos, la triangulación África-Caribe y el sur, lo que vos nombraste plantaciones, pero no sé si corresponde a esta era pero viene muy bien para que los pibes entiendan en qué contextos esas plantaciones fueron tan difíciles de modificar. Y bueno, era un comercio muy, digamos, de pingüe. ¿No? Bueno, este era el comentario que desató, me parece a mí, Ernesto, con la pregunta. Yo no iba a hacer hincapié en esto. Obviamente a todos nos pasa, por ahí uno va con una clase preparada y uno ve ahí que la clase se expande porque la pregunta que nos hacen nos abre un panorama que sostiene a esta clase, ¿no? Pero bueno, ese era el comentario. Profe, no más que eso. Sí. Profe, quería hacer una pregunta. ¿Es normal, por ejemplo, nosotros como todos, ¿no? Como estudiantes, como practicantes, ¿es normal que un pibe justo nos pregunte algo y nosotros no lo sepamos? O sea, yo me imagino situación que me ha pasado con profesores míos, que por ejemplo yo muchas veces en la secundaria le preguntaba y decían, bueno, hacemos una cosa, la pregunta que hizo Benito la tenemos para la clase siguiente. Mirá. Si no sabés, si lo que te están preguntando no sabés, es mejor decir que lo averiguás para la clase que viene a decir cualquier cosa. Sí. Eso clarísimo. Sí. Para mí es... Puede pasar, pero puede pasar. Obvio que puede pasar. En particular con la pregunta de Ernesto me costó encuadrarla temporalmente en la parte en donde yo lo estaba dando. Ahí fue donde no lo supe, porque él me nombró por un lado a George Washington y por otro lado me nombró a Luisiana y a los franceses, entonces yo no pude encuadrarlo todo en uno, pero bueno, nada. Igual está bien, pasan esas cosas en la pero práctica. Está bien. Eso no. Digo, sacamos esto, por eso no tiene que ser una devolución, aunque en parte afecta la mirada de tu clase, pero digamos en general. La pregunta de Valeria, vamos a sacudirle un poco a Valeria porque también ella metió el dedito ahí y dice, ahí aparecieron los pecados capitales. Bueno, no es Morgan Freeman y Brad Pitt, que bendecido sea, ¿no? Gran película. Pero, a ver, esas colonias, ¿qué elemento tuvieron de cohesión? Eran todos unos malditos protestantes echados de las islas, unos perseguidos. Estaban a un pasito de ser mormones, eran unos puritanos del carajo. O sea, la religiosidad y la belicosidad y la cohesión defensiva es central. Digo, ahí que los tipos estaban en ese fervor es muy importante. Y George Washington, busquemos la biografía del tipo, es un gran general en esa guerra anterior. Se convierte después, lo van a buscar, porque el tipo es un ídolo de las peleas anteriores, de la guerra de los 7 años. Digo, ahí nosotros los americanos y los argentinos en particular, que siempre sacamos el 10 en esto, vamos a contrapelo. Hay que hacer un buen estudio de la historia de los Estados Unidos. Nosotros nos pasamos despotricando, lo podemos hacer bien o mal en el presente, pero desconocemos buena parte de lo que constituye, comillas, la grandeza de los Estados Unidos. ¿Cuáles fueron las razones internas de esta cuestión, de ese crecimiento fenomenal, la unión de las dos costas? ¿En qué sentido hicieron algo que constitutivamente, desde el punto de vista geopolítica, hizo un fenómeno de unión entre la costa este y oeste, y entre el límite con Canadá y con México? ¿En qué sentido lo que fue una lucha defensiva se convirtió en una expansión fenomenal? Y de ahí, si ustedes quieren, extraer otra conclusión para nosotros, estudiantes, de que nos sale rápido de la boca, pero casi como un canto, nos sale Voltaire, Montesquieu, Rousseau. Y si ustedes quieren, Diderot, D'Alembert y más.
pero no nos sale nunca Madison, Jefferson, no, y Franklin, pónganle esos tres. Y los tipos fueron grandes pensadores del liberalismo. Cuando digo grandes, digo tan grandes como los franceses. Porque si en algún sentido el liberalismo al que tenemos que explicar bien, porque si no, ¿cómo vamos a explicar bien marxismo si no explicamos bien liberalismo? No podemos dar marxismo ni entender marxismo si no damos bien liberalismo. ¿Dónde triunfó el liberalismo y por qué? Bueno, fueron liberales estos ñatos que siguieron la deriva de Locke y de Montesquieu, obviamente, y de Tocqueville. Bueno, ¿de dónde sale este liberalismo? Para mi gusto, más individualista, más expansionista y de un carácter, si ustedes quieren, distinto, el americano, pero un liberalismo triunfante, rampante. No le pongamos adjetivo, es algo que hay que explicar, esa pujanza. ¿De dónde va? Bueno, hubo algunos que fueron muy visionarios. ¿Quiénes fueron? Jefferson, Madison, Franklin. La espada fue Washington. Y esto, me parece a mí, es que lo tenemos que explicar mejor, digamos, ¿no? Porque me parece, le estoy diciendo que en mi formación fue un déficit que lo salvé después, si ustedes quieren, hasta pensando por qué Marx hablaba tan bien de Smith y de los fisiócratas, dije la pucha. ¿Entienden? Es como un camino inverso, pero ahí tenemos. Estoy hablando de lo macro ahora, ¿no? Estoy hablando de lo que aprendemos en el profesorado y cómo nos peleamos con los diseños y con la matriz histórica. Ahí hay toda una cuestión. Bueno, hasta acá llegué. Consideraciones que quieran hacer los demás. No van a preguntar nunca más, me parece. Yo quería hacer una consideración para volver a la pregunta. Perdón, Lea, yo te quería tirar un centro y me salió cosa. No te pido nada. disculpas. No pasa nada. Falta tu disculpa, Valeria, que preguntaste por la religión también ahí. Es que yo la pregunté en serio porque escuché la palabra y me pareció, raro que haya sido religioso. Sí, escuchen, vamos, de nuevo, no soy el general, pero digamos, a mí me encantan esas cosas del general, ¿no? No nos vamos a leer la mano entre gitanos. Escuchen una cosa, ¿vieron que han francesado que somos para estudiar historia? Nosotros podemos estudiar la corte de los Luises, Piripipi, ¿no? Leemos a Michelet, no sé qué, bueno, muy bien. Pero nos causa una especie de picazón estudiar la Revolución Gloriosa de 1688. Los ingleses, un siglo antes, colgaron a los tipos. Lo que pasa es que no hicieron la revolución a fondo, quedaron con una monarquía constitucional. Y le fue re bien a los tipos. Arrancaron. Entonces lo que digo es, a partir de ahí, hay una piolita que me parece a mí que si uno tira, llega a los Estados Unidos y es otra deriva, ¿no?, de la cuestión. Entonces, el tema es, ¿por qué no tenemos en la narración por qué estos tipos se tomaron un barquito y salieron rajando? Porque fue una lucha religiosa. Los que se terminan yendo, ¿no?, porque ese era un lugar holandés, digamos, lo que es ahora las principales manzanas de Nueva York era un lugar donde habían parado los holandeses, que después se lo compran. Digo, los que llegaron ahí se iban escapando. Las guerras religiosas. Entonces, ahí tenemos, me parece a mí, un déficit nosotros histórico. Después la valoración, por otro lado, histórico, en el sentido de, en Inglaterra pasaron cosas bien pesadas y nosotros como que me parece que siempre miramos más a Francia. Está claro que Francia después abre una cuestión más universal, pero sigo pensando que lo de Inglaterra, que se traslada a América, nos convoca menos, le damos menos, tenemos menos tiempo parados ahí, es un lugar que nos tenemos que repreguntar si no hay que volver sobre eso, ¿no? Que leer, hay que volver sobre todo, pero ahí me parece que hay un déficit. Perdón, Lea. Me parece que desde el diseño Pero no nos permiten, digamos, hacer todas esas asociaciones, también por el tiempo, obviamente, que tenemos para dar las clases y demás, y hacer reportes, y que por ahí nos encantaría meter, digamos, un montón, pero como que tenemos que llevarlo a lo que vamos a seguir viendo en las próximas clases. Entonces, por ahí hacemos ese resumen, como ese panorama, así como para que lo tengan los chicos,
ir avanzando sobre otras cuestiones. Entonces por ahí este hincapié es como que no se puede terminar de dar. Igual me parece que lo que está planteando Juan es poder reflexionar sobre nuestras propias prácticas, ¿no? No juzgando una clase, sino poder incorporar en nuestras lecturas y poder hacer contar una historia más compleja, que por ahí hasta en el profesorado no lo vemos, que lo tenemos que incorporar como algo. Patri, no me pareció que era una crítica, no me pareció que era una crítica a la clase. Estoy exponiendo lo que a mí me parece puede ser, en algún sentido, más una autocrítica personal, porque yo daba la mundial que da Curiel ahora, años A, y la verdad es que en la doble revolución de Hobsbawm, siempre en mi paladar era mucho más claro que lo político había ocurrido en París, que de hecho ocurrió en París, y que el proceso tecnológico productivo había ocurrido en la isla. Pero no, eso es un error. El proceso había sido genérico, porque el proceso político había arrancado un siglo antes en la isla. Ahí está, me parece que ahí está el problema, que es un problema, si ustedes quieren, académico, es un debate acá. Este es un debate académico. Ahora, después, ¿cómo leemos nosotros y cómo discutimos nosotros mismos con nuestros propios demonios? Es decir, yo soy antiliberal y bueno, tengo entre mis lugares más indeseados volver a ver a George Washington. Pero digo, un poco corriéndome de ahí y yendo a la sepsis de tenemos que pensar los diseños en términos o las secuencias en términos de la búsqueda no quiero ponerme muy popperiano, pero digo, en términos de acercarnos a la correspondencia entre lo que sea plausible y lo que dicen los textos. A mí siempre me pasó como docente que pensaba la secuencia integrando lo que les decía recién, la triangulación necesaria entre África, el Caribe, la isla, y finalmente cómo se incorporaron las 13 colonias con el algodón, el tabaco y los negros, y el ron. Ahí aparece una competencia también entre las 13 colonias y Gran Bretaña que se suma a la fiscal. Esta es una doble tuerca, digamos, o darle una vuelta más a la tuerca desde el punto de vista económico. Pero el otro costado, el político, sigue siendo importante. Les doy un ejemplo. ¿Por qué razón esas 13 colonias tenían unos estadios de autonomía muchos mayores que los virreinatos hispanoamericanos? Ahí hay algo que le tenemos que llevar a los pibes o no. Digo, las colonias americanas de Gran Bretaña, británicas, tenían una autonomía de un carácter bastante más pronunciado que las autonomías que lograba el Río de la Plata, Lima o qué sé yo, o el Caribe, con Cádiz o con Madrid, a partir del desconocimiento o de la distancia. Ahí hay un carácter también de politicidad que se nos escapa respecto de qué construyen después esos colonos y qué construimos nosotros. Y después está el otro carácter que me parece fundamental, que por ahí a uno lo lleva a Weber, en el sentido de en qué sentido esos tipos, estos niatos de Boston, al norte, terminaron siendo pescadores, tenían astilleros, empezaron a ser industriales en el norte y construyeron, digamos, un poder industrial muy, muy incipientemente. Al sur seguían las plantaciones. Esa dualidad también es muy interesante. Ese tipo de secuencias, me parecen a mí, es importante mantenerlas en el plano del continente americano, pero también expandido sobre el esclavismo. Después, bueno, esa es la discusión que puede tener uno. ¿En qué momento eso uno lo puede llevar al aula y de qué manera? Yo siempre llevaba a la secundaria, llevé cosas un poquito más complejas. Esto ahora me critico entre ustedes, no lo van a decir. Siempre llevé cosas que eran un poquito más complejas y me di cuenta tardíamente. Pero bueno, hagámosla como la biografía, ¿no?, retroactiva como docente, y les puedo ir tirando esas cosas que me parecen, esto es opinable, lo del diseño, se los digo como profe de Mundial 2,
yo mismo cometía un poco estas torpezas, y me parece que hay que remediarlas un poco. Bueno, estos debates no se dan en las clases presenciales, así que hay que aprovechar estos encuentros también para poder discutir un poco de historia. Sí, no, sí. Y discutan, me pueden, sin insultos, pero me pueden contradecir. Vamos, pensemos, claro. Los chicos de cuarto están muy callados, ¿no? Muy callados. Sí. ¿Qué pasó? ¿Están todavía? ¿Están? Bueno, Paula, ¿alguna cosita? ¿Te sirvió No. ver a los chicos? Sí, en la clase? sirvió. Sirvió Sirvió como Muy para bien. más o menos tener una idea de cómo enfocarlo, ¿no? Cómo armarlo, ¿no? Paula, ¿quién más está? Natalia y estaba Nicolás. Tomen en cuenta que hay una pregunta muy incisiva de Patri respecto, ¿se puede comenzar esta clase con un Power? Voy a responder la parte que me toca a mí. Si yo ordeno mi secuencia de clase con un Power, se puede hacer. Lo meto ahí a Alexis. Puede ser que la permítanme esto, me salgo de la vaina por decir, la primer filmina. Si la primer filmina es muy atractiva, ¿vale? Vale. Y a lo mejor las otras diapositivas del Power me van llevando. El problema es que el Power sea la clase y que el Power me reemplace a mí. Esa es una duda que dejo planteada. Yo acá ahí quería hacer digamos, proponer un debate, ¿no? En este sentido, porque la realidad de estar cursando una práctica en esta virtualidad y haber cursado todo el año en la virtualidad nos lleva un poco a pensar, digo, encarar una clase o arrancar una clase con un PowerPoint en general, lo podemos discutir, lo podemos saber, tener comprobado si sirve o si no sirve, si efectivamente esta modalidad es una novedad para propios y extraños. No hay posibilidad de marcar si esto es correcto o incorrecto, si es más válido o menos válido. Obviamente que la didáctica es una, ¿no? Pero en ese sentido lo entiendo como una dificultad. Plantear si se puede, obviamente sí con la imagen. La imagen es un recurso que es válido en clases presenciales, en clases virtuales o en cualquier tipo de clase, pero no voy a eso, sino apunto estrictamente a cómo encarar una clase virtual cuando uno tiene una herramienta que es un PowerPoint que puede servirle, como bien dijo Leandro, por ejemplo, no solamente como para dar la clase, sino a su vez como para preparar un material para el alumno, y cómo prescindir o cómo aprender a prescindir de ese recurso técnico, si efectivamente es necesario o no. Es simplemente el debate que se me abre, porque entiendo que esta circunstancia es la que nos lleva al PowerPoint, y no es que por el contrario en una práctica presencial nosotros estamos llevando un proyector que por otra parte es una logística impresionante. Yo te podría responder, Maxi. El PowerPoint es genial tanto para la clase presencial como para la clase virtual. Acompaña la narración de los compañeros. Eso queda clarísimo. Es más, si vos tenés que dar una exposición a tus compañeros de aula, probablemente uses un PowerPoint y lleves el proyector y lleves la computadora y lleves el cañón y hagas toda esa movida que hace cualquier docente en un aula. Porque el PowerPoint te invita a ver imágenes, a tenerlo escrito. Yo lo que dije es, si iniciamos una clase con un PowerPoint, ¿qué les parece? Yo te motivo con una filmina, como dice Juan, que diga Independencia de los Estados Unidos, a vos que tenés 13 años, te pregunto eso. Esa fue mi pregunta. No digo que está mal el PowerPoint, está genial, está buenísimo, acompaña el discurso. Yo, por ejemplo, cuando di mis prácticas, todos saben que soy maestra, entonces tengo el tema del afiche, de la palabra escrita, de las imágenes, y me acompaño mucho en mi discurso con
cosas, necesito mostrar cosas, escribir. Entonces yo lo que digo es, si eso es un recurso que yo puedo, que motivo a otro, incentivo a otro con una filmina que hizo Independencia de los Estados Unidos, esa fue mi pregunta. Y está buenísimo el Power, Leandro, no es nada contra vos. Por ejemplo, ayer Alexis me preguntó lo mismo, porque él iba a empezar con un Power, y entonces yo le dije que no, que busque otro recurso, y ahí pensamos el recurso de un artículo periodístico. La idea mía más que nada con el Power era que los alumnos lo tengan como para después leerlo y sacarse las dudas y que lo tengan como una especie de resumen. Es más, yo en un momento me olvidé de pasar las cosas, seguía hablando, ya el segundo coso había quedado y yo no había cambiado ni siquiera cosa porque tenía que estar con una mano con el teléfono. O sea que yo no es que fui leyendo lo que iba haciendo y me iba acompañando con la lectura de coso. Mi idea más que nada fue por eso, que para que los alumnos lo tengan como una especie de resumen de la clase. Esa fue la única. En cuanto al inicio, yo comparto totalmente con vos. Yo te dije lo que yo quise hacer. Yo quise arrancar con el mapa. Me parece que mi principal error es que no supe qué preguntas llevar adelante para poder poner ese mapa como primera imagen. La verdad que la primera era la presentación de Independencia de Estados Unidos. No me di cuenta. O sea, yo en la clase le iba a arrancar con el mapa. Pero me parece que el principal error fue ese. No supe qué pregunta llevar adelante para poder presentar bien el mapa. No, y a mí me parece que lo que tenemos que pensar todos nos estamos incluyendo en esto de cuando entramos a un aula, me parece que tanto el inicio como el cierre es donde ahí estamos como que quedamos boyando, ¿no? Y no lo estoy hablando a ustedes, alumnos de práctica, sino estoy hablando de todo general, como que terminamos boyando. Los docentes llegan, cuando termina, te toca el timbre y decís, me quedó en la mitad de las cosas, bueno, lo seguimos en la clase que viene. Entonces, por ahí como para pensarlo, esto lo pienso entre colegas. Sí. Eso, Juan. Total. Miren, a ver, se me vienen varias cosas. La primera, justamente yo abono a lo que plantea Maxi. Respecto de que estamos ante un papel en blanco. Mire, les voy a comentar. Ayer yo tengo la perspectiva pedagógico-didáctica 2 de Geo. Se enfermo la cabeza, pero a veces no tengo textos porque yo no soy de, digamos, leí de geografía, pero no soy profe de geografía. Entonces, ¿cómo? Me consta que es así. Bueno, sí, está bien. No llegamos en tu cursada. Entonces, ¿qué pasa? Busqué este librito que yo lo usé mucho, llama, El material didáctico de la enseñanza de la historia. Es de fines de los 80. Hay que prender los fuegos, ya está, va al asado. ¿A qué? Le empecé a dar, ¿no? El cono de Dale. Dale es un teórico que a partir de la psicopedagogía dice, en la base de un cono están las estructuras icónicas que nos permiten entender el hacer. Después está la elaboración, que hay otra serie de estructuras icónicas. Digamos, si uno va a la observación de campo, o mira una filmina, o escribe en una página, ¿cuál es, en términos de operación sináptica, lo que nos produce mayor grado de aprendizaje, por decirlo mal y pronto? Entonces el tipo presenta una teoría que es válida. Entonces yo les doy eso, el cono de Dale, le explico más o menos, y el mayor grado de abstracción está sobre lo que trabajamos nosotros, los textos. El símbolo del símbolo es el texto, verbal o escrito, punto. Entonces, está bien cuando nosotros peleamos con los pibes que le decimos, escribiste mal, te expresás mal, el vocabulario no, porque justamente cuando el tipo incorporó el vocabulario es que ahí, en la palabra, está la estructura, está el concepto. Bien, esto es lo que nosotros sabemos. Ahora, cuando vamos al aula, lo que está diciendo Patricia es, yo lo tengo que atraer, lo tengo que convocar, porque sé que si les digo independencia de las 13 colonias, las colonias británicas, emergencia de un nuevo estado, los Estados Unidos, los pibes se durmieron antes que escriba el segundo renglón. Entonces, ¿con qué los convoco?
no sé, de nuevo, Los Simpson, habrá una tira de no sé qué, 13 años tienen, 3 minutos, 5 minutos, ¿para qué? Para que el pibe me dé bola, para que se inicie un primer diálogo que sea genuino, el diálogo que el pibe lo saqué de su charla con el compañero y quiere charlar conmigo porque vio a Bart con no sé qué. Digo, les digo Los Simpsons porque algún practicante en algún momento me sorprendió usándolo y a mí no se me había imaginado. En fin, una canción, un poema, una imagen, un corto. Había un meme, pero me pareció como medio nabo, lo había puesto en la secuencia, además en la original estaba, que aparecía como Homero con la gallina de los huevos de oro, que decía las 13 colonias y estaban las 2 banderas de Estados Unidos, qué sé yo, me pareció como... Debe haber una de las, le pregunto a mi hijo que es especialista, el grande de Simpson, seguramente, pero quiero decir, cada cual tiene, no sé, alguno de chico tiene la Mafalda, entonces después pasa, a mí me gusta Mafalda, pónganle, pero los pibes Mafalda no es la estética de los pibes, entonces, bien, uno ahí puede ser exitoso o no con ese primer recurso. El recurso es un objeto que media entre lo que yo quiero como estimulación y que produce un impacto en sus intereses, digamos. Pero después está la capacidad que yo tengo para convertir esa primer charla en una deriva que se convierta en la clase. Entonces, esto es todo un ítem de la didáctica, es todo un ítem de la didáctica. ¿Cómo generar? Lo que estamos diciendo acá no es que ustedes lo vayan a hacer, ni que nosotros lo sepamos hacer. Como dice Maxi, la didáctica es teoría, pero es arte, es praxis, por lo tanto no hay nada más válido. No es que alguien me diga, esto es lo que hay que hacer. No, puede servir con un grupo, yo puedo tener una secuencia que parece anticuada y la puedo llevar a cabo, yo me puedo poner ¿cómo se llama? Una bochita roja de payaso y soy histriónico y los pibes se ríen y a los 2 minutos los tengo charlando lo que yo quiero. Digo, si alguien es muy histriónico y es muy cómico y se aprende un pequeño stand-up de 5 minutos y logra impactar a los pibes, yo me arrodillo, lo aplaudo. Pero acá el punto es lograr recursos de estimulación para arranque de la clase y pensar que no vamos a tener en nuestra tarea docente tiempo para hacer esto, pero que nos vamos a imponer la necesidad de abrir clases que generen el vínculo. El vínculo le llamo esa atracción, esa convocatoria, y que yo en general siempre andaba en el maletín con diarios, ¿no? Entonces, la tapa del Página 12 o una revista, cuando iba con los pibes grandes les decían, miren, la tapa del diario. Y era mejor que vean mi cara que vean la tapa del diario. Los obligaba a leer la tapa del diario y arrancaba de ahí, supongan, ¿no? A veces improvisaba con otras cosas. Uno tiene que empezar a tener ese bagaje, una caja de herramientas, y después, eso sería la estimulación. En el cierre, los pibes tienen que estar, pibes y pibas, tienen que estar convocados, porque si no, no hacemos el ajuste que implica la evaluación. No sé dónde paré, es decir, la categoría de la clase de Alexis de hoy, ¿cuál era? Supongan, ¿no? Selección de vegetales, ¿no? Constitución de un sistema de cultivo, en fin. ¿Era eso? Tengo que volver sobre preguntas que me permitan saber si los pibes llegan a eso. Entonces tengo que tener preguntas atinadas, pensadas, o tengo que llevarlos con un esquema que esté incompleto. Completen esto, chicos. ¿Lo pueden completar? No lo pueden completar. No lo pueden completar, los ayudo. Realimento. Y si los pibes no pueden, lo reitero. Para eso me tengo que dejar 10 minutos. Si no los tengo, y no tengo la forma de cerrar la clase. Muy bien. Che, Juan, ¿vos pensás que siempre vamos a poder hacer esto? No, ya sé que no. Pasemos por la experiencia ahora, porque esta experiencia de la práctica implica atravesar estos momentos para que después nos quede como una estructura nosotros de gestión áulica. Si nos queda como una estructura de gestión áulica, vamos a tener, me parece a mí, mejor dosificadas nuestras distintas acciones, nuestras distintas convocatorias, ¿no? El uso de nuestra palabra, la circulación de la palabra hacia los pibes. En el cierre, los pibes tienen que estar convocados.
Porque si ellos no plantean el cierre y lo planteo yo, la clase la cerré. ¿Cómo sé si lo entendieron? Porque lo que sí está claro es que yo tengo que tener el presuntuoso propósito de que los pibes se lleven alguna pregunta o alguna problemática, alguna estructura de esa clase. Me lo tengo que plantear. No se van a llevar la información, pero sí se van a llevar algo que les genere una pregunta, un enigma, un conjunto de ideas. Si ustedes quieren, hasta más levemente, para retomar la siguiente. Porque si no caemos en que cada clase es una clase, otro tema, ¿no? De estos tiempos. Cada clase es una clase. Me parece que desde ahí, me parece que esto es el tema. Pero bueno, volviendo a las herramientas de la virtualidad. Totalmente de acuerdo con Maxi, pero a la vez, lo que abrió Patricia es pensemos. Seguramente hay que tirar esto, yo decía en chiste, yo ni en pedo voy a aprender el asado con esto, pero quiero decir, lo que estaría bueno es que nosotros empecemos a constituir, porque a mí me parece que esto que pasó ahora, se va la pandemia, roguemos a Dios, que yo creo que, no sé si existe, pero por las dudas convoquémoslo, que no vuelva otra pandemia pronto, pero de cualquier manera si no vuelve, no está del todo mal tener este complemento. Entonces, no está del todo mal que todos nosotros nos llevemos ahora, bueno, este año nos produjo un aprendizaje. Las herramientas de Google, mirá todo lo que se puede hacer con cartografía, no lo sé, bueno, yo no lo sé tampoco, Patri puede ser que sepa un poco más. Bueno, me parece que estamos escribiendo una página en blanco. Y en ese sentido, yo los animo a pensar, y a seguir dando clases, ¿no? ¿Nos vamos, Juan? Nos vamos. ¿Vieron cuando yo arranco? ¿Nos vamos? Sí, cuando yo arranco. Bueno, estuvo muy bueno. El nos volvemos a encontrar. Escúchame, sí. Ni Leandro ni Alexis fueron buenas clases. Por ahí avanzamos un poco más, porque yo los veo un poco más curtidos. Vos, Leandro, sin cabello, Alexis, que habla del poroto germinado. Entonces, como me da como mayor nivel, los veo más curtidos. Así que las cosas se estuvieron bien. Adelante. Nos vemos. Chao. Hasta el miércoles. Chao. Gracias.